¿Sabías que el proyecto institucional no solo organiza el diseño curricular, sino que también organiza evaluación, convivencia y si surge alguna emergencia? En este video vamos a abordar los artículos del 97 al 109 de forma clara y sencilla, como siempre. Estamos en el capítulo 2. Vamos a hablar del proyecto institucional comprendidos entre el artículo 97 al 109 en este video. En estos artículos se desarrollan los aspectos técnico-pedagógicos del proyecto institucional. Se establece cómo cada escuela debe adaptar el currículum a su contexto, acordar criterios comunes de planificación, organizar la evaluación y promoción de los alumnos, garantizar la continuidad pedagógica ante contingencias, construir acuerdos de convivencia democráticos e inclusivos. Por ende, el proyecto institucional no solo organiza lo pedagógico, sino que regula la vida académica, la evaluación, la intervención en situaciones excepcionales y la convivencia escolar, siempre respetando la normativa vigente y los derechos de los estudiantes. Los voy a ir desarrollando a cada artículo por bloques para que quede un poco más entendible, si se me permite la expresión. Vamos a ir primero por el bloque 1, que va a hablar sobre aspectos curriculares que se encuadran en el artículo 97, 98 y 99. Vamos a hablar de contextualización curricular, adaptación al contexto y necesidades de los alumnos. Bien, como decía, bloque 1, aspectos curriculares. Vamos a empezar con los primeros 3 artículos, 97, 98 y 99. Recuerden que con esto comenzamos una base de aprendizaje de lo que nos está diciendo el reglamento en cada artículo, porque de acá después se va a desprender o se van a desprender circulares, disposiciones o alguna normativa enfocada, contextualizada, como vamos a hablar en este video. Pero vamos a primero hacer la base, saber qué dice cada artículo. Y comenzamos por el artículo 97, que establece que la escuela no aplica el diseño curricular de manera rígida, sino que a través del proyecto institucional debe contextualizar, esta palabra siempre va a estar muy presente en cada institución, debe contextualizar los lineamientos provinciales para responder a las características reales de los estudiantes y su comunidad. Esto creo que es bastante lógico. Esto significa adaptar propuestas según el entorno social, cultural y educativo. Por ejemplo, podría ser un entorno rural, ¿no? Una escuela en una zona agrícola adapta el diseño curricular de ciencias naturales para incluir contenidos sobre cultivos locales o cuidado del suelo y prácticas sostenibles. Así los estudiantes aprenden ciencia vinculada a la realidad cotidiana. Y en un entorno urbano, en una escuela de ciudad, por ejemplo, el área de matemática puede incorporar problemas relacionados con el transporte público, estadísticas de contaminación, planificación de espacios verdes. O sea, esto va a conectar los contenidos de la vida diaria de los alumnos. Y después también pueden adaptar, hablar sobre diversidad cultural, instituciones con estudiantes de comunidades originarias donde se integran la lengua, por ejemplo, la lengua originaria en alguna materia, ¿no? Sus contextos de lengua materna o tradiciones orales,
siempre respetando y valorando la identidad cultural de los alumnos. Y también en esto de contextualizar, podríamos hablar de necesidades específicas de los alumnos. En un curso con estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje, se ajusta la metodología. Por ejemplo, no sé, más recursos visuales, trabajo en pequeños grupos, evaluaciones diferenciadas, de esto vamos a estar hablando también después. Y, o sea, el currículo se flexibiliza para garantizar la inclusión. Y la adaptación a ese contexto tiene que estar en el proyecto institucional por escrito. Por ejemplo, se me ocurre que una escuela diseñe un proyecto sobre cuidado del agua, ¿no? Por ejemplo, porque en su comunidad hay problemas de acceso al agua. Entonces se articulan contenidos de ciencia o ciudadanía y tecnología para dar respuesta a esa necesidad local. Y está todo escrito en este proyecto institucional que vengo diciendo que es tan importante. También se puede incluir la educación digital cuando hay una comunidad que tiene un fuerte acceso a la tecnología, entonces potenciamos el uso de la plataforma digital, producción de contenido multimedia, se pueden hacer un montón de cosas en cada materia, preparando a los alumnos para la sociedad también, ¿no? que se viene, no se viene, ya está instalada. Y también podría ser un proyecto de artística, ¿no? En una localidad con tradición musical, por ejemplo. Bueno, se refuerza la enseñanza de música, se vincula con festivales locales y así es como se va integrando todas estas adaptaciones al currículo, con la identidad cultural de la comunidad. Como verán, este artículo nos va a decir que no es rígido, sino que hay que contextualizar todo el diseño, adaptarlo, obviamente, como siempre digo, siguiendo los lineamientos de la provincia. El artículo 98 nos va a hablar sobre la planificación institucional acordada, ¿sí? En cuanto a formatos, tiempo, evaluación y trabajo en equipo. Este artículo indica que la planificación no es individual y aislada. En el proyecto institucional se deben acordar criterios comunes sobre los formatos de planificación, organización del tiempo, estrategias de articulación, formas de comunicación, registro y evaluación. También se debe definir cómo funcionan los equipos docentes, cada cuánto se reúnen, cómo registran lo trabajado, toda la agenda, digamos, ¿no? que van a utilizar. Por supuesto, para un mejor funcionamiento de la institución. El artículo 99 nos va a hablar sobre seguimiento pedagógico, coordinación, supervisión, evaluación institucional. Este artículo establece que el proyecto institucional debe prever mecanismos de coordinación y evaluación de todas las actividades pedagógicas. El objetivo es garantizar que los aprendizajes progresen según lo que prescribe el currículum y lo que la institución acuerda, por supuesto. Pero todo esto no sirve si no está alineado con cómo evaluamos. Por eso, el bloque 2 va a hablar sobre evaluación y promoción y va a abarcar del artículo 100 al 102. Vamos a ver la normativa vigente en cuanto a la asistencia, evaluación, promoción y certificación
Todo esto en el artículo 100, que señala que cada institución debe aplicar lo que establecen los diseños curriculares y los regímenes vigentes sobre asistencia, evaluación y promoción según el nivel y modalidad. La escuela no puede crear reglas que contradigan la normativa superior, por supuesto. El artículo 101 nos va a hablar sobre comunicación clara, criterios institucionales, información a familias. Establece que los criterios de evaluación definidos institucionalmente deben ajustarse a la normativa y comunicarse correctamente a alumnos y responsables. La transparencia es obligatoria. Hay que decir cómo es toda esta normativa, porque la familia no la sabe, pero si sabe cómo es, ya es un punto a nuestro favor. ¿Y por qué digo que es un punto a nuestro favor? Porque, como dice el dicho, cuentas claras conservan la amistad. ¿Por qué? Porque los criterios institucionales no son iguales, tal vez, si bien tenemos un lineamiento, pero pueden ajustarse a estas leyes educativas y las familias pueden no estar actualizadas. Hay leyes, reglamentos ministeriales, resoluciones internas que van cambiando y todo esto tiene que ser informado. O sea, comunicarse de manera clara y transparente habla tanto que se lo digamos a los estudiantes como a las familias, ¿no? O a los responsables en sí. ¿Y por qué hacemos todo esto? Tenemos que garantizar que se comprenda sobre todo, ¿no? No basta con, bueno, lo publico, le mando un WhatsApp a la familia de cómo va a ser la evaluación ahora, por ejemplo. No, a ver, hay que explicar siempre con un lenguaje no técnico, ¿no? Un lenguaje accesible y dando siempre ejemplos de cómo va a ser la evaluación, supongamos, ¿no? Vamos a hacer de cuenta que una escuela define como criterio institucional que la asignatura de prácticas del lenguaje va a tener un 40% de trabajos prácticos escritos, un 30% de participación en clase y exposiciones orales y otro 30% de exámenes trimestrales. Todo eso sería lo que va a componer la evaluación final y la nota, la que todos conocemos como la nota numérica, si es que aplica la nota numérica, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿qué hace la institución? Bueno, tiene que publicar los criterios de cómo lo van a hacer, porque a la hora de que las familias digan cómo puede ser, esto no me lo dijeron, ustedes lo tienen que haber, si ya lo hicieron antes y hicieron una reunión o simplemente también puede ser en un cuaderno de comunicación donde la notificación sea fehaciente. Bueno, ustedes les están diciendo a los padres, yo te dije cómo iba a ser. No cuesta nada mandar una notita que diga estimada familia, les informamos que en la materia lengua, bueno, los aprendizajes se van a evaluar con estos criterios, ¿no? Entonces eso es una cuestión coherente. ¿Cuánto demoramos en hacer una notita y ponérsela a los chicos? Esto en cada materia, porque cada materia tiene que ser diferente, ¿sí? Y bueno, siempre tenemos que terminar les pedimos acompañar a sus hijos en cada instancia de evaluación. Bueno, y hacemos ese modelo de rúbrica y ya está. Lo podemos pasar por las diferentes vías que estemos utilizando para la comunicación. Y vean que después llegan los derechos adquiridos, ¿no? Y todo tiene que ver con todo, porque hay derechos adquiridos que tienen que ver con, bueno, transición curricular y la protección de las trayectorias. ¿A qué se refiere este artículo 102? En realidad protege a los estudiantes
frente a cambios curriculares. Estamos hablando de estudiantes de cualquier nivel, inclusive de los superiores, los profesorados, ¿no? Si se implementan nuevos diseños, que es muy normal que esto surja cada X cantidad de años, no pueden afectarse derechos ya adquiridos, digamos, si uno empezó a estudiar antes, ¿no? O sea, si uno ya está cursando. Los niveles y las modalidades deben prever mecanismos de transición. Las reglas no pueden cambiarse a mitad del juego. Vamos a hacer les voy a hacer un recordatorio de este artículo 102. Cuando se aplican nuevos diseños curriculares, esos cambios no pueden afectar derechos adquiridos. Hasta ahí repito lo que estaba diciendo. Pero vamos a hacer un ejemplo práctico. Por ejemplo, cambio en materias obligatorias. Una escuela secundaria implementa un nuevo diseño curricular donde se agrega una materia obligatoria en quinto año. Se modifican criterios de acreditación de una asignatura. Pero ¿qué pasa con los estudiantes que ya estaban en cuarto bajo el diseño anterior? ¿Qué pasa? No se les puede exigir retroactivamente nuevas materias o condiciones que no estaban vigentes cuando comenzaron su trayectoria. Por lo tanto, la institución debe prever un régimen de transición, por ejemplo, equivalencias, espacio de adaptación, aplicación progresiva solo para las nuevas cohortes. Entonces, el artículo 102 va a proteger la trayectoria escolar. Si cambia el diseño curricular, la escuela no puede cambiar las reglas a mitad del juego para esos alumnos, ¿sí? Para los que van ingresando, arrancan con sus nuevas reglas. Los estudiantes tienen derechos adquiridos y el sistema debe prever mecanismos de transición para no perjudicarlos. Y así llegamos al bloque 3, que habla sobre continuidad pedagógica, sobre el plan de continuidad pedagógica. Son 2 artículos, el 103 y el 104. Este plan de continuidad pedagógica es fundamental en las escuelas. El 103 va a hablar específicamente sobre plan de continuidad pedagógica, herramienta institucional y garantía de enseñanza. ¿Qué significa esto? Que define el plan de continuidad pedagógica como la herramienta institucional que asegura que los procesos de enseñanza continúen ante contingencias, como por ejemplo paros, emergencia climática, ausentismo de la docente, etcétera, ¿no? Alguna de esas causas. Y busca garantizar la jornada escolar y el derecho a aprender. Ay, pero qué tema este plan de continuidad pedagógica. Porque vamos a decir la verdad, si la emergencia es climática, todas las docentes tampoco van a poder concurrir a la escuela, entonces la institución va a buscar formas de que el alumno no pierda esa clase, ¿no? Con clases virtuales, mediante alguna plataforma o algún material digital que se envíe por correo, o si existe en esa institución el tema del aula virtual, o alguna guía impresa, ¿no? Que se pueda entregar a las familias. Y todo eso, bueno, se hace dentro de toda la institución lo tendría que hacer. Pero ¿qué pasa si falta una maestra, ¿no? Que es lo más ríspido. Y bueno, hay otras formas de hacer la continuidad pedagógica, ¿no? Primero existe la sustitución inmediata, o sea,
que venga otra maestra, ¿no? Que está en el listado docente suplente para cubrir ese cargo, ese día, 2 días, 3 días. Eso existe, está y se solicita. Si la causa de la falta es anticipada, y bueno, ahí la maestra también va a dejar una guía de trabajo, por más que esté otra docente, pero la maestra al frente del grado va a dejar su guía de trabajo, cómo va cómo va a continuar esta tarea. No va a haber ningún problema. El tema es qué pasa cuando es inmediato. Y bueno, siempre existe esto de la carpeta, la agenda, donde hay un orden de tareas por cumplir, hay una agenda, hay un calendario, y simplemente a la maestra suplente o a la maestra que le toque estar en el momento de cubrir esas horas, ya tienen bien planificadas las secuencias que van a seguir los alumnos. Por supuesto, la planificación es importantísima. Después va a haber un seguimiento posterior donde retome la maestra, pero en el momento los chicos van a continuar. Ahora, si es algo de extremo, bueno, ahí es otra cosa. Pero bueno, ya sabemos que inclusive hasta les podemos comunicar a las familias, ¿no? Si hay una docente que se va a ausentar, decirles que se va a activar el plan de continuidad pedagógica, ¿no? Que los estudiantes van a trabajar con materiales preparados previamente, que de ser, por supuesto, de ser necesario, si la titular sigue faltando, va a haber un suplente. O sea, todo esto se puede comunicar a las familias y las familias lo entienden, ¿no? Porque en realidad este procedimiento asegura que los aprendizajes continúen sin interrupción y que los niños puedan ir a la escuela normalmente, no tienen que faltar, siguen yendo a la escuela. El artículo 104 va a hablar sobre participación institucional, equipo docente, comunidad, comunicación y evaluación permanente. El artículo 104, ¿dije 104? Sí. Detalla las pautas del plan, participación de todo el equipo docente, diversas estrategias didácticas, articulación curricular, asignación clara de responsabilidades, participación de familias, le estoy haciendo como una listita, comunicación efectiva, evaluación y actuación constante, actualización constante. No es un documento estático, ¿sí? Esto ya lo sabemos, sino dinámico y revisable. Bien, acá terminamos el bloque 3 y nos vamos a ir al hermoso bloque 4. Acuerdos de convivencia. ¿Qué tema, no? Acuerdos de convivencia. Bueno, miren, los acuerdos de convivencia van a estar entre el artículo 105 y 109. Vamos a hablar de acuerdos de convivencia, construcción participativa y comunidad educativa. El 105 va a establecer que el proyecto institucional incluye la definición de los acuerdos de convivencia con participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa. Y vean que, por ejemplo, los acuerdos de convivencia pueden ser desde lo más simple hasta lo más complejo. Me voy a enfocar en el nivel inicial esta vez. ¿Cómo sería un acuerdo de convivencia, no? Porque hay que expresarlo de manera simple, un lenguaje simple para los chicos y también visual. Entonces, le tenemos que decir a los chicos, ¿no? Hacemos una actividad de nos cuidamos entre todos, que los chicos hagan dibujos donde se están ayudando,
o un cartel donde se esté levantando la mano para hablar. Entonces acompañamos con un dibujo y ellos ya interpretan que para hablar tenemos que levantar la mano, o cómo compartir los juguetes. Bastante problemático parecen ser, ¿no? Para los niñitos, donde a los 5 no queremos largar nada. Y bueno, y después también respetar los turnos, ¿no? Respetarnos también en la fila ordenada. Uy, de esos tengo... No soy maestra de inicial ni nunca lo fui, pero bueno, de primer grado sí. Tengo experiencias de problemáticas a la hora de hacer la fila. Yo lo solucioné muy fácil, muy, muy fácil. Si quieren en otro momento se los cuento. Y estaban todos tranquilos y chochos. Pero bueno, díganme si quieren que les cuente la anécdota y se las cuento. Entonces, bueno, nada, como siempre, se comunica a la familia cuáles son estos acuerdos con los niños. ¿Por qué? Porque en la familia también lo tienen que apoyar. Porque qué bueno que sería que en la familia también impulsen todos estos acuerdos para que cuando los niños vayan también al jardín, bueno, vean que es coherente familia con maestros. Así que y todos los niveles tenemos que tener acuerdos de convivencia. En realidad en toda la sociedad, ¿no? Pero bueno. Y unido al acuerdo de convivencia, obviamente está la obligatoriedad de docentes, alumnos, familias y personal institucional. ¿Por qué? Porque el artículo 106 indica que los acuerdos obligan a todos, ¿no? Docentes, estudiantes, familias, directivos, personal auxiliar. No son opcionales, se deben respetar. No son nada más que para los chicos, son para todos. Por eso van en unión al anterior artículo. Y el artículo 107 va a hablar sobre la finalidad pedagógica, el derecho a enseñar y aprender y el cuidado integral. Este artículo señala que su finalidad principal es garantizar condiciones adecuadas para enseñar y aprender, protegiendo integralmente a todos los sujetos. No se me duerma, aunque faltan 2 artículos. El 108, que va a hablar sobre los principios fundamentales, la democracia, la actualización, la inclusión y la parte de legalidad. Este artículo va a establecer que deben ser democráticos, actualizarse periódicamente, respetar el principio de inclusión, ajustarse a la legalidad vigente. Además, deben contemplar estrategias de intervención frente al deber de cuidado. Recuerden que este artículo está dentro de los acuerdos de convivencia. Y llegamos al último de los artículos de este video, que es el 109, que va a hablar sobre sanciones con sentido pedagógico, educación obligatoria y protección de derechos. Las sanciones deben respetar la obligatoriedad escolar, la protección integral de derechos, la finalidad pedagógica, no pueden ser expulsivas ni vulnerar derechos. Para ampliar un poquito más qué significa cada punto, o sea, la obligatoriedad escolar, sabemos que ningún estudiante debe ser privado de su derecho a la obligación. Garantizar la protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, inclusive están encuadradas en otras leyes que lo garantizan. Que haya una finalidad pedagógica es porque busca que el estudiante reflexione, aprenda y mejore su conducta, ¿no? No puede ser expulsiva ni vulnerar derechos
porque se descartan medidas que excluyan o marginen al alumno. Vamos a hacer un ejemplo. Para nivel primario, vamos a suponer, si un estudiante interrumpe reiteradamente la clase, se le pide que reflexione en un espacio tranquilo y luego comparta cómo puede mejorar su participación. Un ejemplo de cómo podemos trabajar la convivencia. ¿Quieren uno de inicial? Bueno, si un niño rompe un juguete, no lo vamos a castigar y dejar sin jugar, sino que lo vamos a invitar a que lo repare o ayudar a cuidar los materiales, ¿no? Y después hablamos del nivel secundario, vamos a suponer, ¿no? Que si un alumno falta el respeto a un compañero, la sanción debe ser participar en una actividad de mediación, elaborar un trabajo sobre la importancia del respeto en la convivencia escolar. Siempre se va a trabajar sobre la reflexión en todos los niveles. Más o menos viene por ahí el tema de los acuerdos de convivencia, que sé que es mucho más amplio, pero que ahora estamos sentando bases de lo que dice el Reglamento General de las Instituciones Educativas en estos puntos, en estos artículos que yo los llamé bloque 4. Bien, y a modo de conclusión, este bloque normativo deja en claro que el proyecto institucional organiza lo curricular, la evaluación, la continuidad pedagógica y la convivencia. Es en definitiva la herramienta que da coherencia pedagógica, organizativa y normativa a toda la actividad escolar. Y me había olvidado decirte que te suscribas. Toca la campanita y déjame algún comentario que quieras y que en cuanto pueda te puedo responder, o simplemente un gracias estaría perfecto. Un beso enorme, les mando mucha suerte y muchos éxitos para comenzar este nuevo año lectivo 2026. Muchas gracias y nos estamos viendo.